Fanny vivió el abandono de su padre. A su corta edad comenzó a ser maltratada por su padrastro. Realmente fue difícil porque era bien marcada la falta de amor, la falta de muchas cosas. A medida que fui creciendo, pues el rechazo de mi padrastro fue mayor. Empezaron los problemas entre mi mamá y él porque él quería de que yo no estuviera ahí, pues él decía que yo era el problema en la casa. Y recuerdo que cuando yo ya tenía como 7 u 8 años, las palabras que yo escuchaba es: vas a ser prostituta, a los 13 años vas a estar en un prostíbulo, o cosas así, pero yo no sabía lo que eso significaba, pero sabía que como mi padrastro tomaba, él se portaba bien mal y hablaba bien feo, entonces yo sabía que esas palabras eran malas. Yo inventaba tener un papá, yo platicaba en la escuela con mis compañeros que yo tenía un papá que iba al parque y me había hecho imágenes en mi mente que no existían. Y así fui creciendo y sintiendo el rechazo en mi casa porque había prioridad para mis hermanos, sintiendo el rechazo de mi padrastro porque a él le ofendían muchas cosas de mí. Eran cosas de que, por ejemplo, yo no podía sentarme en los sillones que estaban en la sala porque él decía que yo no era apta para estar ahí, que eso era para sus hijos. Yo no podría tocar tampoco a un aparato de sonido o prender la televisión porque no era para mí, o sea, yo no tenía ningún privilegio. El día que fui creciendo, pues el rechazo de mi padrastro fue mayor. Ya él no quería ni verme y empezaron los problemas entre mi mamá y él porque él quería de que yo no estuviera ahí, pues él decía que yo era el problema en la casa, que si yo no existiera, pues ellos estuvieran bien. Y eso también empezó a hacer palabras en mi mamá. Discusiones que se incrementarían entre su madre y padrastro. Porque en ese momento fue cuando yo me fui llenando como de odio, yo no creía en Dios, yo no creía en nadie. Yo empecé a odiarla y hubo un día que yo le reclamé. Y yo le dije pues que ella quería más a su esposo que a mí porque pues yo no significaba nada para ella. Fanny, a su corta edad, estaba llena de rencor y odio contra su madre. Yo la maldecía a mi mamá, yo decía: esta mujer maldita que no se muere, y yo dejo de existir también. Entonces así llegué hasta la edad de los 13 años y en esa edad fue cuando intenté la primera vez quitarme la vida. Tantas palabras que yo escuchaba negativas, yo no quería que eso pasara y yo decía: prefiero morir a esta edad y no hacer todo lo que ellos dicen. Sus intentos de suicidio eran constantes y fallidos. Que tienes que irte de aquí, tienes que irte, no te queremos en este lugar, pero yo no quería porque yo no tenía dónde vivir, yo no sabía dónde ir, eran 13 años los que tenía. Yo tenía temor de la calle y de muchas cosas, pues no tenía amigos, no tenía relación con nadie. Y así sucesivamente, cada día era igual. Hasta que recuerdo que a los 14 años fue un día que marcó profundamente mi vida porque recuerdo que fue una noche donde estaba lloviendo mucho y mi mamá acababa de tener a mi hermana, la última, y estaba bien pequeña mi hermana, recuerdo, y él llegó bien tomado ese día y empezó igual la situación, pero ese día fue como más fuerte y me acuerdo que mi mamá estaba bien débil porque acababa de dar a luz y entonces él me sacó a la calle y me dijo que quería que me fuera, que ya no me podía ver y que me fuera de ese lugar. Entonces me acuerdo que yo estaba con ropa de dormir y descalza y mi mamá solo se puso a llorar y a llorar porque yo sé que ahora me doy cuenta, ¿verdad?, que ella pues me quería. Recuerdo que me fui a sentar en un muro que estaba cerca de mi casa y ahí me quedé. En ese momento pasó el hermano de una amiguita mía. Ya él era mayor que yo tenía 14 años, creo que él tenía como unos 22 y cuando me miró ahí, él me dijo: ¿qué pasó? ¿Abusaron de ti o algo? Y yo no podía hablar. Entró más ahí la depresión y la tristeza en mí
Y recuerdo que yo me iba a un lugar cerca de donde yo vivía, que pasaban muchos carros, habían pasado muchos accidentes en ese lugar y yo caminaba por el medio de las calles con la intención de que un carro me atropellara. Pero Fanny viviría una experiencia horrible al aceptar una invitación de un amigo. Y un día él me invitó a su casa, que sus mamás eran cristianas, que iban a una iglesia y como que estaban celebrando un cumpleaños o algo así. Él me dijo que fuera a su casa. Pero cuando yo fui a su casa, no había nadie en la casa, pero él no me lo dijo, sino que él abrió la puerta como estaba y me dice, no, ya viene mi mamá, está en la iglesia. Y entonces, bueno, yo me senté, pero sentía algo raro, pues sentía algo raro, o sea, uno puede sentir algo así. Entonces resulta que cuando yo le dije, pues tu mamá no viene, entonces él cerró la puerta. Me dice, no, no te preocupes, ya va a venir. Y yo le pregunté por qué cerraba la puerta. No, porque la gente me dice, siempre anda hablando cosas y todo eso. Entonces resulta que en ese momento él usó la fuerza para someterme y abusó sexualmente de mí. Pero esa experiencia fue algo brutal, algo horrible. Yo recuerdo que yo solo pegué un grito y yo creí que todos los vecinos habían escuchado. Él solo me tapó la boca y así fue todo. Resulta que yo no podía ni pararme ni caminar y él me dijo, vete de aquí. Y yo sentía un inmenso dolor cuando yo salí de ahí sola porque él me sacó afuera. Y donde yo vivía era como una calle más arriba y yo no podía caminar, iba casi arrastrándome. Fue horrible. Yo cuando recuerdo eso, pues yo sé que pues ahora ya no me hace tanto daño, pero marcó mi vida de una manera bien tremenda. Tenía 16 años y quedé embarazada de esa relación. Yo no sabía, pues no me imaginé ni nada, simplemente yo empecé a sentirme mal y me acuerdo que yo le dije a mi mamá que me sentía mal. Ella me llevó al hospital y el doctor ahí en el hospital me dijo, estás embarazada. Y fue algo bien fuerte para mí porque yo no me imaginaba eso. Entonces yo no le dije nada en ese momento a mi mamá, ni el doctor le dijo. Entonces yo fui a buscarlo a él para decirle que yo estaba embarazada y me dijo que de quién era, que no era de él. Entonces yo quedé así como sorprendida porque pues era la única persona que había estado conmigo. Yo nunca había tenido una relación con nadie. Y entonces, bueno, pasó eso y yo seguí viviendo con mi amiga. Resulta que yo empecé a sentir aquel bebé y empecé a quererlo, pues, porque yo no tenía nada mío, siempre era todo de la demás gente, yo no tenía nada propio, entonces yo empecé a ver como aquel bebé que iba a ser algo mío, una razón para vivir. Pero resulta que a los 3 meses de embarazo, no sé por qué, pero yo empecé a sangrar como si estaba con la menstruación y entonces yo fui al hospital y en el hospital me dijeron de que yo estaba demasiado débil porque no comía, estaba bien delgada, había muchas cosas fuertes en mi vida y entonces que estaba propensa a abortar y me dieron unas medicinas y me dijeron que podía estar reposando y que eso podría hacer que se evitara, pero que ellos no podían hacer nada. Esa fue algo bien traumante porque el bebé no se pudo detener y recuerdo que esa fue algo que fue más impactante y más fuerte, creo, que haber sido abusada sexualmente. Yo estaba viviendo con una amiga y me acuerdo que esa noche los dolores aumentaron, el sangrado aumentó y habían como unas 8 o 7 personas en esa casa. Y el dolor que se siente, creo, cuando una persona aborta es peor que un nacimiento, un alumbramiento normal. Y yo recuerdo que yo me estaba desangrando y yo lloraba, yo gritaba, no sabía, no entendía lo que pasaba. Y solo quería ayuda, pero había tanta gente en esa casa y nadie hizo nada. Terminé desangrándome y era en un mismo cuarto, creo, en una sala, o sea, no era una casa tan grande. Y yo gritaba de dolor, pero quizás ellos no creyeron que ese aborto era normal. Han de haber pensado que era provocado o como quiera, pero
Nadie se movió a tener misericordia de mí. Y recuerdo que yo me levanté en una parte atrás, porque yo sentía como ganas de ir al baño o algo así. Y cuando yo fui a la parte de atrás, yo ya no pude y ahí como me senté y en el suelo. Y recuerdo que ahí yo empecé a desangrarme y ahí fue donde salió el bebé. Yo no sabía ni entendía y cuando yo miré eso más gritaba de dolor. Y como a las 6 de la mañana ellos llegaron y el bebé estaba salido ahí yo en el suelo y estaba unido todavía del cordón umbilical.